seguimos en el maratón de Vencejos Swiss Radio con un amigo, para mí es nuevo, un amigo nuevo, se llama Francis Pulpillo, es el secretario de la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas. Francis es biólogo y hace proyectos de conservación, con aves en su mayoría, aunque con anfibios también. Pero vamos, creo que ahora nos lo dirá él. Todos los proyectos que hace pues están enfocados a temas de aves. Hola, bienvenido, Francis. Gracias por estar aquí, como dice Miguel Ríos, ¿no? Muy buena, Gloria, ¿qué pasa? Pues sí, aquí vamos, yo siempre digo, me gusta decir, vamos a echar un ratillo entre amigos. Claro que sí. Bueno, ya sabes que este maratón es para ir conociendo y que nos conozcan las personas que se van acercando a los vencejos, que quieren sobre todo a los vencejos por ser el Día Mundial del Vencejo. Y bueno, pues encantada de tenerte como amigo también. Y bueno, está aquí Jesús Solana, que es el que se va a encargar de mantener esta charla contigo para conocerte, conocer tu desarrollo profesional y tus proyectos, todo lo que haces y tu relación con los vencejos, claro. Así que yo me voy a retirar, te agradezco mucho que hayas estado, bueno, y que estés con nosotros. Y bueno, yo me retiro. Gracias. Muchas Adiós. gracias, Te Gloria. dejo, Jesús. Digo con Jesús. Hola, Francis, encantado. Me alegro muchísimo de que participes hoy con nosotros en este Día Mundial de los Vencejos, ¿no? Y yo tenía especialmente ilusión en tu participación por tu experiencia, ¿no? Sé que tienes unas experiencias con los vencejos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, eres biólogo, eres de Jaén, ¿no? SIECE es una asociación que tiene la sede en Jaén. Sí, ¿es La así? sede la tenemos en Linares, provincia de Jaén. Linares, provincia de Jaén. Tenemos proyectos que lo hacemos a nivel nacional, tipo pon un tendido en tu punto de mira, no sé si alguna vez lo has escuchado, con temas de tendidos eléctricos y aves, pero el golpe gordo lo hacemos en la provincia de Jaén. Ajá. O sea que básicamente tu actividad consiste en proyectos relacionados con la conservación del medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Y un dato significativo es que prácticamente el 95% de los proyectos que hacemos de conservación son autofinanciados y el tiempo es nuestro tiempo libre. O sea que esto a nosotros no nos deja un beneficio económico, todo lo contrario. Sí, pues eso es digno de elogio y reconocimiento, ¿no? De que la actividad, mucha de la actividad en pro de conservación de la naturaleza la hace mucha gente de forma voluntaria porque las administraciones pues no se ocupan suficientemente de ello, ¿no? También sé que eres técnico, parte de tu actividad es asistencia medioambiental en obras de restauración de edificios, ¿no? Es decir, eso es clave para la conservación de la biodiversidad urbana, la biodiversidad ligada a las edificaciones humanas. Con lo cual, pues creo que también tienes una experiencia muy importante y bueno, si nos puedes contar un poco sobre esto. Bueno, sí. Esto es muy fácil. Yo llego aproximadamente desde el 98 en temas de conservación. Empezamos haciendo nuestros pinitos y cuando sales un poquito al campo y observas, no hay que ser muy listo, simplemente un poquito observador, te das cuenta que algo falla. Te das cuenta que tus padres te cuentan unas cosas y unas vivencias que tú no las estás viviendo en tu pueblo, por ejemplo. Hay una cosa muy llamativa que mi padre me decía cuando era más jovencillo, que es que él conocía 50, 60 nidos de tórtola común en el municipio cuando llegaba la época de verano. Yo eso no lo he vivido, por tanto, ahí me creaba una inquietud de decir, ¿y por qué yo no? ¿Por qué mi padre sí, por qué yo no? Eso pues me creó
una serie de expectativas de decir, yo mi gran interés es que mis hijos vean como mínimo lo que a mí me apasiona, que es el mundo de la naturaleza, como mínimo que mis hijos vean lo que yo estoy viendo, que menos, y no padecer esa envidia que yo he padecido de mi padre. Y un poco ahí pues ya empezó todo. El ave urbana es algo que se ve, vivimos en pueblos, precisamente aquí en Pueblo de Jaén, en pueblos de prácticamente toda España y ciudades. Tenemos un rol muy positivo, es que hay aves. Sorprendentemente, por ejemplo, en Italia, yo recuerdo hace unos años, me sorprendía que no existen los gorriones. Yo creo que me visité más de 15 pueblos y ciudades de Italia y vi gorriones solamente en Milán. Entonces aquí eso no lo tenemos. En España a mí me resultó chocante que allí en Italia no hubiese gorriones, porque aquí en mi pueblo, yo soy de un pueblito de aquí de Jaén, se llama Rus. Aquí tenemos muchos gorriones, antes había muchos más, pero se siguen viendo gorriones. Entonces eso te hace verte ligado a tu entorno y a esas aves que hay, e intentas conservarlas. Entonces ya las sigues, las vas viendo y te das cuenta que enfrente de tu casa había una casa vieja con 20 nidos de vencejo que la han tirado, que le han puesto un tejado nuevo y allí ya no crían los vencejos. Y una, y otra, y otra, y otra, y te das cuenta que no había los vencejos que se veían cuando tú eras más joven. Se ven vencejos, pero cada vez se ven menos, y se ven nidificando en sitios cada vez más raros, por ejemplo, debajo de una chapa de uralita. ¿Qué pasa? Que cuando vienen los tórridos calores de verano, las grandes olas de calor, estas que estamos viviendo en los últimos años, pues te encuentras que se caen al suelo y por ejemplo, los centros de recuperación en época veraniega se ven prácticamente colapsados con 200, 300 vencejos. Entonces, todas esas cosas las vas viviendo y vas intentando sacar conclusiones. Y a raíz de ahí, pues ya empiezas a trabajar con fauna. Yo realmente el vencejo no es que haya trabajado directamente, ha sido, por así decir, indirectamente. Mi gran proyecto empezó con Cernícalo primilla. En la provincia de Jaén, pues, bueno, sabíamos que yo tenía un censo del 95, me interesé mucho en saber cuál era la población de Cernícalo primilla en la provincia. En el 95 arrojaban unas 360 parejas de Cernícalo primilla y yo empecé a censar todos esos sitios que había localizado. La inmensa mayoría estaban en edificios históricos. Esos edificios históricos que conservan los patrones ancestrales de construcción. Y ya ves que hay población importante, en este caso de Cernícalo primilla y de vencejo, y que cuando llegaba una restauración se lo cargaban todo. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con Cernícalo primilla y por ende con vencejo, porque todos sabemos que tienen la misma categoría de amenaza que el primilla. Y así un poquito empezó este trabajo con vencejo. Muy bien. Hay un caso particular que me interesa especialmente, que es la restauración del castillo de Omeya de Burgalimar, en Baños de la Encina, en provincia de Jaén. Es un castillo que fue construido con la técnica del tapial y bueno, se restauró no hace mucho tiempo, ¿no? Hace 3 o 4 años nada más y albergaba una gran población de vencejos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre este caso? Sí, bueno, te comento. Esto todo tiene su historia. El castillo de Burgalimar precisamente es un castillo, es muy bonito, es un castillo muy particular porque tiene forma oval, tiene 14 torres, ¿vale? Las torres es un castillo almohade y luego tiene una 15ª que es una torre cristiana, le dicen la torre del homenaje, es más grande. Y la importancia de este castillo es lo que me estás comentando, que está hecho con tapial. El tapial ya sabemos que es una construcción muy simple, porque lo que hacen es mezclar tierra con cal, con chino de río y con agua. Y eso hacen una especie de molde, van rellenando y eso, pues la solidez que tiene siendo tan simple, ahí lo vemos, que a fecha de hoy lo tenemos prácticamente intacto.
Pero claro, hay un elemento constructivo, no sé si se le puede llamar mechinal, ¿vale? Que lo que hacían era metían como unos clavos de hierro, de madera, que era donde en esos clavos dejaban una parte fuera y otra parte dentro del muro y lo utilizaban como andamiaje. Y eso, el andamiaje era aproximadamente cada 70 80 centímetros. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo todos esos palos se van pudriendo y queda un agujero. Todos esos agujeros, que son cientos, yo diría que miles, son los que utilizan los vencejos para criar. Cuando empezaron a restaurar el castillo de Baños de la Encina, hubo una fase en que no se hizo ningún tipo de compatibilización ambiental. Entonces hubo un revuelo bastante fuerte con el tema de los vencejos, porque dio la casualidad de que se metieron a restaurar en plena época de nidificación. Entonces, pues todos sabemos, son aves que normalmente no tienen una molestia. Si la molestia se le va haciendo poco a poco, al final cierta población puede soportar esa molestia, pero no, aquí llegaron un día, dijeron en pleno verano, montaron los andamios y se perdieron bastantes parejas. Estamos hablando, fue uno de los lienzos de esas 15 torres, entre torre y torre serían 16 lienzos, se va haciendo la restauración poco a poco. Y eso fue un poquito el germen de decir, esto no se puede hacer, ahí hay que hacerlo bien porque es algo tan simple, no hay que hacer ningún elemento estructural, sino simplemente dejar lo que hay. Hay quien dice que los vencejos horadan la tierra de los tapiales. A mí me hace mucha gracia porque los huecos que hay son los que hay. Los que verdaderamente erosiona es el agua y el viento. Un vencejo, pues bueno, puede erosionar hasta que pille una piedra. Cuando pille un bolito de estos de canto de río, no sigue erosionando. Entonces, muchos arquitectos, pues parece que tienen fobia a las aves, ornitofobia se puede decir, y yo he tenido alguna discusión porque ellos hacen así con las manos y dicen, queremos muros estirados. Muros estirados es como si hacemos una pared de ladrillo, sin huecos, sin nada. Eso hoy día es algo obsoleto, eso es hoy día de arquitectos arcaicos, y por suerte tenemos la gran ventaja de que un porcentaje relativamente alto de arquitectos, sobre todo de arquitectos en este caso ligados a monumentos históricos, ven ese valor natural y cultural das de la mano. Y eso es muy importante. Que un arquitecto saca, porque parece mentira, pero quien tiene la voz cantante es el arquitecto. Entonces, que ese arquitecto diga, no, aquí vamos a intentar compatibilizar, y ahí entramos nosotros. Ahí ya profesionalmente es cuando yo entro como biólogo para asesorar a ese arquitecto que por mucho que haga un curso de vencejos no tiene la experiencia que tiene un biólogo que estamos trabajando a pie de monte. De hecho, los biólogos tenemos un espectro tan amplio de trabajo que yo, por ejemplo, de plantas entiendo lo justo, y es así. Pero de aves ligadas a edificios históricos entiendo bastante porque llevo muchísimos años trabajando con ellos. Entonces, hacemos un planteamiento y los planteamientos son bastante focalizados. Porque, por una parte, nosotros estamos dispuestos en una colonia como la del Castillo de Baños de la Encina, estamos dispuestos a sacrificar una parte de la zona de nidificación, por así decir. Si yo pierdo 20 nidos de vencejo en un sitio donde hay 100, realmente no me importa, siempre y cuando esos 20 huecos que vamos a interferir en un momento determinado, en los que vamos a interferir, el día de mañana, el año que viene, queden esos huecos o más dispuestos para que los vencejos puedan nidificar, incluso con el asesoramiento de técnicos competentes y que entiendan en el tema, que se mejoren. Entonces, al final lo que vamos a conseguir es que si un edificio, por ejemplo, este del Castillo de Baños lleva muchos años porque es muy grande y la verdad que las afecciones que tiene son muchas, pero poquito a poco, cada vez que se hace una restauración, se dejan nidos para vencejos, nidos para cernícalos, nidos para mochuelos, e incluso nidos los más grandes que hay, que se dejan aberturas para lechuza, y es totalmente compatible y el edificio no se va a caer. Y allí tenemos, cuando van los
los visitantes tienen un panel que dice, aquí se ven los vencejos. Un dato característico, en 2008 la asociación nuestra, SIECE, censó la colonia de Baños de la Encina y nos salieron 660 parejas en muros exteriores e interiores. O sea que si yo hago una actuación puntual en parte de esos lienzos, que normalmente suelen ser por unos 20 metros de lienzo, si yo allí dejo nidos para que los vencejos vuelvan de nuevo, pues la afición, aunque yo pierda 60 parejas, a la larga, que es lo que tenemos que ver, va a ser mínimo. Pues todo un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y contar con la suerte de que te toque un arquitecto, digamos, que no está en el grupo de los arcaicos, como que los has calificado, ¿no? Precisamente en el problema que hemos tenido en la muralla de Cáceres, que también es la parte del baluarte de los pozos, es tapial también de la época de los almohades, ¿no? Y no ha habido manera, vamos. Es que incluso al final, aunque conseguimos que las autoridades decidieran dejar algunos huecos, yo creo que al final ni eso, porque ahora mismo está en obras, ¿no? Aquello no se terminó, está cubierto con redes ahora mismo, porque claro, las restauraciones cuando empiezan no sabes cuándo acaban, ¿no? Y bueno, pues me parece que es un ejemplo a seguir y también pues eso, depende de que pilles con un arquitecto con una actitud pues más favorable a las aves, ¿no? De todas formas, yo te digo una cosa, y tiro un globo sonda. Algunas veces nos lo callamos todo, pero yo soy de los que pienso que las cosas hay que decirlas a la cara. Jesús, nosotros hemos hablado muchas veces del tema de la muralla de Cáceres. Yo no, la verdad es que, bueno, por mis circunstancias laborales y pues tengo muy poquito tiempo. Entonces focalizo mucho mi trabajo y mi esfuerzo. Pero a mí me hiciste ver que teníais un abandono total por parte de la Consejería de Medio Ambiente de allí, de Extremadura. Aquí, los primeros interesados cuando se hacen una obra de restauración en la provincia de Jaén y en más sitios, pero sobre todo en la provincia de Jaén, están todos los cabos atados para que esas restauraciones se lleven a cabo lo más, por así decirlo, menos impactantes para las aves. Y lo que sí está claro, que si hay X parejas en el tiempo, esas X parejas más un extra más hay que dejarlo, pero eso lo tiene muy claro la administración, hasta tal punto que si la administración no da el permiso, esos arquitectos no pueden empezar. Y esos arquitectos se tienen que buscar la vida y decir, yo necesito un biólogo, un técnico competente que me solucione este problema. Entonces, yo lo que veo allí en Cáceres, que hay una dejación de funciones de los técnicos de medio ambiente impresionante. No de los técnicos, es un entorno un poco complejo. Los técnicos, algunos se ven ahogados, ¿eh? Pues entonces de los altos mandos se rigen por intereses particulares. Bueno, pues esto no es una lucha de poderes. Cultura bueno, tiene... No sé si es aquí el sitio para entrar a explicar un poco cómo funciona, la importancia que tiene el medio ambiente para la administración de aquí o de allí, pero vamos, que yo te puedo decir que hay técnicos que sí se preocupan, lo que pasa que, bueno, de alguna manera a veces están atados de pies y manos y no pueden hacer más de lo que hacen. Pero bueno, claro, ya está. Que quede el mensaje positivo de ese ejemplo que es ese magnífico castillo que espero poder. Yo tenía ganas de ir a verlo este año cuando hicierais el censo, que tiene que ser algo impresionante, pero bueno, dada la situación esta que estamos viviendo, pues a lo mejor tendría que dejarlo para otro año, ¿eh? Perfecto. Y bueno, la verdad es que todo lo que has contado es muy interesante, ¿eh? Bueno, te puedo decir
Es Porque un estamos ejemplo. hablando del castillo de... Perdona que te corte, Sí. Jesús. Estamos hablando del castillo de Burgalimar en Baños de la Encina, que os aconsejo que lo visitéis y en verano es espectacular. Pero, por ejemplo, hay otra colonia bastante importante que hicimos una mejora de hábitat, una compatibilización ambiental, que es la iglesia de Santa María de Linares. Allí se levantó completamente el tejado y se puso nuevo. O sea que se cambió estructuralmente toda la fisonomía de los huecos que había para vencejos. Pues incluso con patrones arquitectónicos actuales, estamos hablando poniendo parrillas de hierro, poniendo fardones de madera con cemento. Al final hicimos unos habitáculos dentro de los fardones y de los aleros con unos huecos y se instalaron cerca de 60 nidos, porque allí se calcula que hay unas 100 parejas de vencejos que criaban sobre todo en las grietas de los muros que los sellaron todos. Pues ellos sacrificaron, nosotros sacrificamos las grietas de los muros, pero ellos nos dejaron poner esos nidos en los aleros de los edificios. Además fue en la parte superior del muro, entre la parte superior del muro y debajo de la teja. Ahí hicimos un hueco, un habitáculo específico para vencejos y se hizo específico para vencejos. Y la colonia, el año aquel, bueno, no tuvo merma porque ya sabes que los vencejos visitan la zona y están por allí. La merma poblacional no la notamos, pero es que ahora vas y los ves como entran en los huecos que hicimos en su momento, perfectamente criando. Y estamos hablando de una cosa totalmente diferente, porque el castillo de Baños es conservar lo que hay. La iglesia de Santa María es abrir habitáculos nuevos donde no lo había. Simplemente es tener voluntad. Yo creo que es tener voluntad y, hombre, nosotros la verdad es que tenemos mucha experiencia y siempre intentamos sacar el intrínculo para darle la solución al problema. Estupendo. Pues nada, para terminar, te pediría que digas alguna frase que se te ocurra para este Día Mundial de los Vencejos, alguna frase sobre los vencejos, lo que tú quieras. Yo voy a hacer una reflexión. Una reflexión. Un vencejo nace, se tira del nido. Unas veces cae al suelo y otras veces vuela. Algunas veces hay gente que lo coge y lo cría y lo suelta y ese vencejo vuela perfectamente. Se tira 2 años volando. 2 años volando sin tocar el suelo. Duerme, bebe, come volando. 2 años sin tocar el suelo. Visita sitios tan impresionantes como Tanzania, Kenia, Somalia, Uganda, prácticamente África se la recorre entero. Incluso hay pájaros que se han tirado 15, 20 días en mitad del océano Atlántico porque las corrientes de aire lo han desplazado y las aves R que R por su supervivencia. Vuelven a los 2 años a sus lugares donde nacieron y se encuentran que el humano no lo quiere. Yo creo que eso es para recapacitar. La vida de un vencejo, de un vencejo y de cualquier ave, pero la vida de un vencejo a mí personalmente ahora mismo se me acaba de poner el vello de punta, es que es digno de alabar. Lo que hace este pájaro es que venga aquí y que le hayamos quitado sus nidos, pero porque al arquitecto de turno le dé la gana, porque si se ha caído la casa no podemos hacer otra cosa, pero porque al arquitecto le dé la gana y él valga más que nadie, yo lo dejo ahí. Yo creo que mi frase es eso. Hay que pensar de lo que hacen estas aves. Perfecto. Me parece muy bien, muy buena reflexión y muy bonita, la verdad. Pues nada, Francis, encantado de verte la cara porque hemos hablado muchas veces y por WhatsApp y esto, y ya por fin nos vemos las caras, aunque sea de esta manera, ¿eh? Sí, Y lo dicho, espero conocerte un día en persona por allí por Linares y por el castillo de Burgalimar y por aquella zona. Tú sabes que por mí encantado.